El presupuesto de egresos es el documento más importante con el que cuentan los gobiernos, pues en él se expresan las prioridades del gasto público y por lo tanto las prioridades del Estado mexicano en pesos y centavos, lo cual hace que no exista demagogia en ese documento. En Fundar llevamos mucho tiempo analizando el presupuesto, cómo se gasta, qué ramos ejerce, etcétera, etcétera, y cada año desde hace 5 hacemos una campaña que llamamos las 10 faltantes del presupuesto, donde analizamos temas específicos y vemos cómo está el proyecto de presupuesto, cómo se ha proyectado, digamos, y cómo se está discutiendo. Lo que vemos este año es que el proyecto de presupuesto lo que hizo fue mantener, digamos, los niveles de recursos asignados a una serie de programas prioritarios porque hay una merma en el crecimiento de los ingresos públicos. Esto significa que no hay más recursos de los que había el año pasado por dos cuestiones. Una, que no se ha logrado recaudar lo que se esperaba recaudar con la reforma hacendaria en términos de impuestos, y la segunda es porque hay una reducción significativa de la producción petrolera en México debido a que Pemex ha reportado que está produciendo mucho menos barriles de petróleo de los que nos había contado en 2013 y en 2014 que iba a producir. Entonces hay un recorte en los ingresos del Estado y esto obviamente repercute en que los egresos se mantengan en el mismo nivel cuando no bajen en algunos casos. Desde Fundar vemos con preocupación este tema, sobre todo porque muchos de estos recursos se destinan a áreas prioritarias para la calidad de vida de las personas, como la salud, como la protección de las personas migrantes, como el combate al cambio climático en aspectos sustantivos, entre otros. Y lo que hacemos es analizar esos temas específicos y realizar una cosa que llamamos hojas informativas, donde planteamos los problemas específicos que vemos en el proyecto de presupuesto relacionados con los temas, después los dotamos de evidencia y al final acabamos haciendo propuestas para las y los diputados para que puedan ser incorporadas en el presupuesto de egresos. Como decía, cómo funciona el ciclo presupuestario es que el 8 de septiembre se presenta a la Cámara de Diputados el paquete económico que se integra básicamente por la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Las y los diputados discuten el presupuesto de egresos después de que las dos cámaras aprueban la Ley de Ingresos. Entonces tienen hasta el 15 de noviembre para discutirlo, para aprobarlo, para negociarlo, para hacerle modificaciones, y pensamos que este es un buen momento para decir que hay prioridades del gasto público que tienen que ser por lo menos ejercidas con la misma cantidad de recursos que el año pasado, pero incluso más. ¿Por qué decimos esto? Porque hay principios establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dicen que los estados tienen que gastar hasta el máximo de los recursos de los que dispongan de manera progresiva, sin regresiones y sin discriminación en el avance de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nos parece entonces que el Estado mexicano tendría que estar asignando más recursos de manera más eficiente y con mejor rendición de cuentas a aspectos fundamentales como los derechos a la salud, a la educación de las personas migrantes, a un medio ambiente sano, entre muchos otros. Entonces, en las 10 faltantes lo que hacemos es decir cómo desde nuestro análisis se están proyectando los recursos y por qué tendrían que aumentarse para rubros sensibles como la salud sexual y reproductiva, particularmente de las mujeres, o los programas que se destinan a la protección de las personas migrantes, o también, por ejemplo, cómo podría distribuirse de mejor forma el presupuesto que se asigna para los campesinos en México, los subsidios al campo, que están distribuidos de una forma injusta en la que quienes más dinero tienen
ahora reciben más recursos y quienes menos dinero tienen reciben menos recursos. Bueno, una de las principales atribuciones de la Cámara de Diputados, y por eso solo es la Cámara de Diputados, porque es el cuerpo que representa a todas y todos los mexicanos, es justamente la negociación y aprobación del presupuesto de egresos. Y es tan prioritario ese documento que quienes nos representan tendrían que estar justamente haciéndole un contrapeso al Poder Ejecutivo, lo cual hemos visto durante los varios años que llevamos analizando este proceso, que no sucede así. Las y los diputados modifican entre el 3 y el 7% del presupuesto y en realidad no fungen ni como un contrapeso en la negociación y aprobación del presupuesto, pero tampoco en el control del ejercicio de los recursos, que es la otra función que tendría que tener la Cámara de Diputados. Tendría que estar monitoreando y evaluando y fiscalizando cómo se ejercen los recursos públicos, lo cual pues, no realiza de la manera en que lo podría hacer.